Hola, mi nombre es Federico Losco, soy oncólogo clínico de Buenos Aires, soy el Chief Medical Officer de Marco Care, que patrocina este espacio, fundamentalmente para hablar de innovación y tecnología. Estamos en Chicago, en el Congreso Americano de Oncología 2026, y tengo la gran felicidad de contar con tres personas muy importantes dentro de la oncología latinoamericana. Acompaña Andrea Maliachi, ella es oncóloga médica, especialista en cáncer de mama del Instituto Nacional de Cancerología de la Ciudad de México. Nos acompaña William Mantilla, un gran amigo de Colombia. Él trabaja en CETIC y es miembro activo y board de la ACHO. Y Rubén Covalicín, otro amigo, es el presidente de la Sociedad Argentina de Oncología Clínica y experto en investigación clínica. La idea es hablar de un tema que quizás no es tan común, venía siendo hablar en ASCO, porque siempre hablamos de las actualizaciones de los tumores, de los nuevos tratamientos, pero cada vez más la innovación atraviesa, obviamente con el desarrollo de nuevas drogas, nuevas estrategias de tratamiento y demás, pero también aparece la tecnología como disruptora, ¿no? en la oncología. Entonces, un poco es inevitable preguntarle, estamos en uno de los congresos más importantes de oncología del mundo y venimos justamente de la sesión plenaria donde hubieron trabajos que van a cambiar la práctica de la oncología. Hubo una ovación de pie en uno de los trabajos. Preguntarles hasta ahora lo que han visto en ASCO, ¿cuáles les parece que son los trabajos más relevantes y que más les ha llamado la atención? Bueno, yo soy experta en mama, ya realmente mi práctica se enfoca mucho a cáncer de mama. Sin embargo, justo venimos de la plenaria, hubo una ovación y creo que los resultados de Resolute vienen a ser históricos en un contexto donde no ha habido avances en cáncer de páncreas en muchos, muchos años. Y creo que finalmente una característica de este congreso, ASCO 2026, es la medicina de precisión y aprender a seleccionar mejor a nuestros pacientes para desescalar tratamientos. Creo que ese es como el principal mensaje que nos vamos a llevar al terminar este congreso. Increíble, chicos. Coincido que fue un impacto importante lo de cáncer de páncreas, porque no teníamos una terapéutica innovadora hace muchos años. Los pacientes venían realizando tratamiento de quimioterapia de un subtipo, de otro tipo, pero que no tenía gran impacto, con una sobrevida libre de progresión de alrededor de 6 meses. Y una droga por vía oral, una píldora, como dicen aquí en Estados Unidos, una píldora cambia la historia y hace que esto se duplique, la sobrevida libre de progresión, y el impacto no solo en sobrevida libre de progresión, sino en sobrevida global. Estos pacientes viven más que, justamente, digamos, vemos que son los pacientes que menos chances terapéuticas y menos sobrevida tienen en la oncología general, digamos. Entonces, realmente es de gran impacto. Y sin duda que la oncología de precisión es lo que cada vez se profundiza más. En la plenaria también se presentaron estudios relacionados con situaciones moleculares específicas como RET, digamos, en cáncer de pulmón, que cambia también la práctica y se suma a una tercera terapéutica adyuvante en cáncer de pulmón, en pacientes no fumadores, como son ALK, EGFR y en este caso ahora RET, que permiten un tratamiento adyuvante que cura más pacientes después de la cirugía, digamos. Y esto tiene que ver con que los pacientes tienen evaluación por NGS, y esto es fundamentalmente lo que llega. O sea, la innovación va de la mano de la tecnología. Y creo que lo que se viene es MDR, NGS, MDR, y esto, tomar las decisiones respecto de esto. Hay cosas que fueron muy interesantes también, pero bueno, no quiero hablar yo solo, digamos, por eso les decía, creo que hay una cosa súper interesante con MDR también a corto plazo, ¿no? Sin duda la medicina de precisión y estos grandes tratamientos que han comentado los chicos. William, ¿algo que agregar? No, pues primero que todo, muchísimas gracias por la invitación y un poco yo creo que la plenaria nos muestra, digamos, para mí, lo importante del estudio de páncreas es que hay que recordar que 9 de cada 10 pacientes con cáncer de páncreas fallecían por su enfermedad, ¿cierto? Entonces, claramente, cuando tenemos un tratamiento que está diciendo que a 2 años más del 50% de los pacientes está vivo, pues es una cosa de esas que no habíamos logrado en una enfermedad que era casi una enfermedad huérfana desde el punto de vista terapéutico, porque habríamos logrado grandes reducciones del riesgo de muerte en cáncer de seno, en cáncer de pulmón, en todos los gastrointestinales, excepto y páncreas era un poco, digamos, esa cenicienta, por decirlo
de alguna manera. Entonces yo creo que cambia la historia y se suma a lo que mencionaban otras terapias, específicamente, por ejemplo, el uso inhibidor de ciclina en liposarcoma. Creo que un estudio muy interesante. Nuevamente, al final, en 2 enfermedades en las cuales realmente no habíamos tenido grandes logros. Y un poco lo mencionabas que en el término de red, y una de las preguntas que yo me vengo haciendo desde hace tiempo es, la historia de cáncer de pulmón nos ha mostrado que EGFR, ALK, red, y todos los estudios nos terminan mostrando lo mismo. Cuando escogemos un blanco terapéutico y lo accionamos de manera adecuada, somos superiores a las terapias no blancos, ¿cierto? De quimioterapia. Entonces, necesitamos seguir haciendo grandes estudios fase 3 para seguir demostrando lo que ya hemos demostrado de manera consistente. Yo creo que eso es una pregunta a futuro porque al final este tipo de intervenciones termina un poco retrasando la llegada de ese tipo de intervenciones para los pacientes. Los inhibidores de red estaban ahí hace ya algunos años y tuvimos que hacer un estudio muy grande para terminar demostrando el beneficio de adyuvancia que ya habíamos demostrado consistentemente con esta estrategia, no con la accionabilidad específica de este blanco, sino con la estrategia de accionabilidad. Entonces, al final empieza a preguntarse uno si también, justo en el modelo de innovación, no tenemos que innovar también en la manera como diseñamos estudios clínicos en oncología. Increíble. Sin duda, cosas que van a tener gran impacto, pero después lo que ocurre es, termina el congreso y tenemos que volver a casa. Ustedes son referentes en cada uno de esos lugares, referentes en toda la región y en Latinoamérica. Entonces la pregunta es, todas estas innovaciones, y sobre todo hablando de la tecnología también, que ahora vamos a hacer un poquito más énfasis en esta cuestión, ¿cuáles son las oportunidades y las dificultades que ustedes ven para aplicar estas innovaciones, las innovaciones de la mano de la tecnología en sus lugares, en Latinoamérica toda también? Creo que en Latinoamérica compartimos todos presupuestos muy, muy bajos, ¿no? Para la atención en salud. Creo que esa es la principal limitante en todos los países de la región. También falta mucha educación. Justo era algo que se comentaba en las sesiones educacionales de la mañana sobre inteligencia artificial, es que no estamos formados los médicos, mucho menos, bueno, los oncólogos, para estar al tanto con esto de las nuevas tecnologías, inteligencia artificial y demás. Somos usuarios de inteligencia artificial, probablemente más del 90% de nosotros. Lo que mostraba Yasmín en una encuesta realizada en México, ¿verdad? Es correcto. Que el 90% de los oncólogos lo usaban, pero no tenían entrenamiento en eso formal, al menos. Es correcto. Y cerca del 80-85% sí tienen un interés genuino en recibir algún tipo de entrenamiento ya más especializado. Y creo que lo que nos apoyaría mucho es esta formación para que dejemos de ser usuarios y podamos pasar a desarrollar nuevas tecnologías. Yo creo que el problema más serio es la inequidad en el mundo que genera la nueva tecnología. O sea, la brecha que genera la nueva tecnología, esto es el nuevo fármaco, la nueva inteligencia artificial, la nueva NGS, el nuevo robot en la cirugía, todo esto lo que genera es una brecha. Y nosotros estamos del lado de la brecha de los pobres, esto es real. Y, a ver, selpercatinib en la Argentina nunca se aprobó en enfermedad avanzada, a pesar de que participamos del ensayo clínico. Nosotros participamos del ensayo clínico en Argentina, es el 1% de los pacientes con cáncer de pulmón, escribíamos un montón de pacientes, muy poquitos ingresaron al ensayo al previo de enfermedad metastásica, pero la molécula nunca llegó por una decisión de la compañía dueña de la molécula. Con lo cual, esta brecha de mercado, de pobreza, nos invade, digamos, y es lo más complejo. O sea, cuando volvemos a casa, digamos, creo que la dificultad más grande que encontramos es que hay una brecha y esa brecha es fundamentalmente la inequidad de los recursos. No solo, digamos, tecnológicos, sino educativos también, etcétera. Yo creo que lo único que me genera mucha esperanza siempre, y bueno, vos me presentaste como un experto en investigación clínica, es el puente que genera la investigación clínica para que accedamos a por lo menos a que nuestros pacientes tengan esta posibilidad de ingresar a un ensayo clínico y poder utilizar la tecnología o la nueva molécula o la nueva tecnología en un ensayo clínico, ¿no? Y después ver la manera de que de a poquito se pueda generalizar esto, ¿no? Yo creo que pues ya lo mencionaron, el recurso es una limitación importantísima siempre en toda nuestra región. Yo me sumaría a otro, y es el escenario regulatorio de la región.
Okay. Cuando nosotros miramos los escenarios regulatorios de la región, realmente es una cosa que además, excepto tal vez Argentina, compartimos mucho los países. Colombia, por ejemplo, el escenario regulatorio para una aprobación de un nuevo medicamento hoy día puede llegar a ser tan largo como incluso 4 años. Claro. Entonces, pues eso significa que los datos que nosotros estamos viendo hoy no vamos a poder aplicarlos en los pacientes sino hasta dentro de 4 años. Y no solo el escenario de aprobación, sino ya que lo mencionabas, el escenario de investigación también. En Colombia, el tiempo regulatorio para un estudio clínico, por ejemplo, puede llegar a ser tan largo como hasta 6 a 8 meses. Y entonces eso no nos hace, nos saca de ser un escenario competitivo, claro, para entrar a participar en estudios clínicos. Pero dentro de todo esto, y entendiendo, digamos, los retos que tenemos en la región, yo en lo personal veo también una oportunidad. Y yo creo que la herramienta, entendiendo que tenemos que hacer alfabetización en educación digital, en herramientas de investigación, de inteligencia artificial, yo veo una oportunidad ahí. Porque yo sí creo que la inteligencia artificial se puede convertir, y en general la innovación en esta área tecnológica se puede convertir en un igualador de la brecha. Porque a diferencia de, por ejemplo, cuando tú participas en investigación, cuando tú quieres hacer investigación translacional, por ejemplo, un laboratorio cuesta mucho dinero, ¿cierto? Necesitas máquinas, necesitas el laboratorio, necesitas cultivos celulares, necesitas un montón de cosas para poder hacer translacionar. Pero mientras, para hacer, por ejemplo, un agente, para hacer predicción de qué pacientes realmente se van a beneficiar de X o Y intervención, tú no necesitas tanta tecnología. Que necesitas datos, y necesitas datos de calidad. Y ahí creo que hay una brecha que es muy importante, porque al final, y tú lo sabes, es un especialista en esto, si la calidad del dato no es la adecuada, tu modelo no va a ser el adecuado. Pero yo sí veo esto como una herramienta, como una oportunidad para un poco acortar la brecha que tenemos en Latinoamérica en cuanto a generación de datos y generación de evidencia y aporte al escenario académico internacional. Lo veo como una oportunidad muy importante que debemos pensar en aprovechar. Tomo esto que decíamos recién, y nosotros en la Argentina también hicimos una encuesta similar, donde el 90% casi de los oncólogos utilizaban herramientas de inteligencia artificial para diferentes cosas en la práctica clínica. Tomo la brecha, tomo la oportunidad. Y la pregunta que les hago es, antes veíamos charlas o cuestiones de inteligencia artificial en la sala del fondo, en un horario al final. Hoy la vemos ya en horarios centrales, llenos de gente, mucha gente interesada, ya empieza a tomar un nuevo rol. Entonces la inteligencia artificial se transforma en protagonista de lo que estamos haciendo. Nosotros como médicos, oncólogas latinoamericanos, ¿cómo podemos pasar de ser espectadores a protagonistas de esta historia? ¿Qué rol cumplimos hoy en Latinoamérica, en la era en donde la inteligencia artificial está como una cuestión disruptiva, ¿no?, en todo lo que hacemos? Creo que justamente uno de los roles que debemos tomar es participar en mejorar la calidad de los datos y sobre todo las redes de colaboración. Realmente en Latinoamérica tenemos muy pocas, existen, pero son muy pocas redes de investigadores. Dentro de mi país, por ejemplo, en México, realmente un gran problema es la fragmentación del sistema de salud. Yo puedo trabajar en un hospital y tener acceso a los datos clínicos de mi hospital, pero no puedo acceder a los datos de otro hospital que realiza un trabajo similar al mío. Entonces creo que traer este tema a la mesa, mejorar la calidad de los datos, colaboración entre instituciones, universidades, la colaboración también entre el sector público y el sector privado es otro tema muy aparte que al menos en mi país está muy limitado. Creo que eso sería como lo que podemos empezar a trabajar para que mejore y finalmente tengamos las oportunidades de mejorar. Yo creo que sí, efectivamente la oportunidad está. De igual manera, yo diría, creo que de menor a mayor, digamos. A ver, sin duda que si nosotros tuviéramos grandes bases de datos de pacientes latinoamericanos, hoy podríamos generar una inteligencia artificial generativa que se entrenara y que nos diera mucha más información sobre nuestra población específica, pero por ahí podemos usar no generativa, ir a deep learning o ir a chatbots, cosas que sencillas de la inteligencia artificial que nos permiten mejorar la calidad de atención de nuestros pacientes y la educación de los médicos. Creo que hay que buscar en lugares, porque la realidad es que creo que
tener buenas bases de datos para que la inteligencia artificial, exista una inteligencia artificial propia de Latinoamérica que aprenda de datos latinoamericanos, va a pasar lo mismo que hemos discutido históricamente cuando teníamos todo esto fragmentado y, digamos, vamos a tener dificultades con esto. Para quienes no entienden lo de la inteligencia artificial, digamos, esto va de menor a mayor, digamos, por ahí la audiencia, ¿no? Pero hay cosas que se pueden hacer sin la necesidad de tener grandes bases de datos de pacientes y de datos clínicos y todo esto, porque podemos basarnos en datos clínicos de otros lugares también, ¿no? Pero sí creo que podemos empezar de menor a mayor, esto es, utilizando deep learning y utilizando chatbots, estas cosas sencillas que hoy pueden generar impacto en la calidad de la atención de nuestros pacientes. Ahí creo yo la inteligencia artificial tiene un rol importante en el manejo de la toxicidad de los pacientes. Bien. Fundamentalmente creo que esto es lo primero que debería llegar a los pacientes. Chatbots que permitan que nuestros pacientes que hoy van a la guardia y nosotros nos quejamos porque los médicos clínicos no saben cómo manejar las nuevas drogas. A veces ni los oncólogos terminan de conocer las nuevas drogas en total y las toxicidades que tienen. Después le exigimos a los clínicos. Es imposible que lo puedan aprender. Creo que ahí es donde tiene un gran rol la inteligencia artificial con la generación de chatbots entrenados para que puedan discernir la paja del trigo, digamos. Es decir, bueno, sí, usted tiene que ir a la guardia o tiene que conectarse con su oncólogo porque aquí usted tiene un problema serio. Y por otro lado, creo que la otra oportunidad, que ya es un poquito más que chatbot, es un poquito de deep learning, es el tema de educación. Educación, generación. Bueno, nosotros tenemos en Argentina la oportunidad de empezar a armar algo de esto con nuestras recomendaciones terapéuticas para que el oncólogo tenga una recomendación terapéutica que llamamos en tiempo real y que esté basada en las aprobaciones que tengamos en la Argentina, y que pueda a través de esto empezar a ver cómo hacemos algo más con entrenamiento a los médicos, porque la realidad es que lo que necesitamos es, por un lado, un asistente para nuestros pacientes, pero por otro lado, alguien que nos ayude a aprender más de la oncología en sí, porque la oncología cada vez es más vasta e incluso ni dedicándonos a un solo tumor podemos aprender todo, y entonces ahí es donde la inteligencia artificial tendría un rol, creo yo, importante, ¿no? Yo creo que en términos de brechas, es un camino largo, tal vez, en un momento crítico de la historia, porque esto estalló totalmente. Y tú lo acabas de decir. Pero plantearía un par de puntos que me parecen a mí. El primero y tal vez el más importante es una cosa que yo digo alfabetización digital y de pronto lo estoy diciendo mal, pero me refiero a alfabetización a todo lo que concierne a la inteligencia artificial. Eso significa, por ejemplo, una cosa tan sencilla como aprender a interpretar un paper de inteligencia artificial. Bien. ¿Por qué? Porque es que yo tengo una preocupación como clínico, y es que ahora tú le pones a cualquier cosa que pones IA y lo conviertes en un paper, ¿cierto? Sí. Entonces, yo creo que hay que entender que estamos hablando de cosas serias, ¿cierto? Que esto hay que hacerlo bien. Y el primer paso para que tú lo hagas bien es que sepas lo que estás leyendo, que empieces a filtrarlo. Entonces, eso es como una primera capa de, tienes que entender que así como te entrenas para interpretar un paper clínico, te tienes que entrenar para interpretar un paper de inteligencia artificial. Y una vez lo entiendes, a lo mejor te va a gustar, no te va a gustar, pues viene el siguiente punto y es, ok, si lo entiendo, puedo pensar en convertirme en un productor de trabajos alrededor de la inteligencia artificial. Es otro tipo de entrenamiento, totalmente diferente. Cómo utilizo las herramientas, ¿cierto? Y aquí muy probablemente viene pegado esto que estamos hablando de la calidad del dato. Porque estoy totalmente de acuerdo que tú no necesitas grandes bases de datos, pero sí necesitas calidad de datos. Digamos, la inteligencia artificial yo un poco la entiendo como una gran caja negra, pero hay que entender qué es lo que pasa dentro de esa caja. Al final lo que está haciendo dentro de esa caja es que está haciendo diferentes métodos semiestadísticos, por decirlo de alguna manera, pero que necesitan, al igual que un método estadístico convencional, de un dato de calidad, ¿cierto? De un dato verificable. Entonces, esto me puede corregir de alguna manera la calidad del dato. Pero al final, si la calidad de tu dato, no vas a obtener un resultado confiable. Entonces, creo que es importante esto. Y al final de todo esto es cómo alfabetización, en qué buscamos alrededor de la inteligencia artificial, ¿cierto? Y un poco, ya lo mencionabas, pues hay muchas posibles
utilidades de esto. En la práctica clínica diaria, hemos mencionado unas. En investigación, hay Brutal. es una cosa brutal, no solo en términos de generación, por ejemplo, sino, por ejemplo, en términos de cómo participamos en estudios clínicos, cómo llevamos a los pacientes la posibilidad de participar en estudios clínicos. Hay miles de cosas que se pueden hacer alrededor, pero a mí específicamente tal vez la parte que más me parece interesante, esto es una cosa que además que me parece brutal, es generar herramientas de predicción clínica. Y de predicción clínica no tanto en el término de qué hacer con un paciente, sino en términos de qué paciente realmente necesita una intervención. Y esto es una frase que le robo a un colega, Carlos Barrios, muy conocido en Latinoamérica, que él dice, los oncólogos tenemos una cosa, sobre todo los oncólogos de mama además, yo también soy oncólogo de mama, que es la negación del brazo control, ¿cierto? Ok. Entonces, cuando tú miras, por ejemplo, no sé, los estudios de adyuvancia de inhibidores de ciclina. Bien. Yo creo que nadie tiene duda de que hoy en día los inhibidores de ciclinas son una terapia estándar en el tratamiento adyuvante de cáncer de seno, ¿cierto? Ujú. O sea, en las poblaciones Pero cuando uno mira el brazo control de los inhibidores de ciclina, están curadas sin un inhibidor de ciclina el 80% de las pacientes. Okay. Entonces tú estás tratando 10 pacientes, dentro de las cuales hay 8 que ya estaban curadas con un inhibidor de aromatasa, Ujú. ¿cierto? Ujú. Entonces, nosotros nos fijamos en lo que aportó el inhibidor de ciclina, pero nos olvidamos que 8 de cada 10 no lo necesitaban. ¿Qué pasa? Pues que hoy no sabemos cuáles son las que no lo necesitan. Hay herramientas clínicas a futuro que me parecen interesantísimas. Lo mencionaste, biopsia líquida, ctDNA, súper interesante. Pero, por ejemplo, han aparecido un par de modelos, uno del Memorial que es espectacular, los italianos tienen otro, que predicen de una manera supremamente eficiente, basado en características clínico-patológicas, ¿sí? Algunas cosas adicionales, cuáles pacientes realmente son las que necesitan un inhibidor de ciclina. Entonces, la pregunta es para un país, para una región como la nuestra, por ejemplo, en donde tenemos problemas de recursos, ¿tú te imaginas lo poderoso que podría llegar a ser tener una herramienta de predicción que nos dijera, oye, ven, no vas a tener que tratar 10, dentro de las cuales hay 8 que no necesitas tratar, ¿cierto? Sino realmente vas a necesitar tratar 4 o 5, que son las que realmente necesitas. Entonces, creo que ahí hay un mensaje muy poderoso y a mí específicamente, digamos, las capacidades de predicción de los modelos me parece que es una cosa brutal que además, nuevamente, para una región como la nuestra que enfrenta problemas importantes de recursos, poder ofrecer tratamientos a las pacientes que realmente lo necesitan y que además potencialmente no dependen de un costo como una prueba de ctDNA. Claro. Tú tienes una placa y tienes cuánto mide el tumor, cuántos ganglios tienes la placa de histopatología. Es una cosa realmente... Tomo esto, la gran potencia que tienen estas herramientas y las posibilidades futuras. Hoy estamos en Chicago, estamos en ASCO y hubo sesiones de inteligencia artificial. También se hizo mucho hincapié en la seguridad y en los riesgos, ¿verdad? Veníamos, para aplicar un paper, pasaba y sigue pasando por revisión por pares, por una crítica, por una aprobación. Hoy estas herramientas están usadas por el 90% de los oncólogos, pero no han pasado por una aprobación, una validación. Entonces, la pregunta que les hago es, ¿cuáles para ustedes son los riesgos más importantes adaptados a nuestra región también? Creo que uno de los riesgos en general que siempre mencionamos de inteligencia artificial es mantener la privacidad, ¿no? de las personas que aportan datos para generar estos modelos o estas herramientas. Al no tener una regulación, como ya mencionaban antes, pues tampoco está muy claro a quién pertenecen estos datos, cómo logramos anonimizarlos, etc. No sé si tienen algo más que agregar. Sin duda que el desafío ético de la IA es lo más importante. Es lo que puede hacer que lo utilicemos masivamente o que caiga en el ostracismo, digamos. Ese es el riesgo. El riesgo es que si la población, si los médicos, si el mismo paciente desconfía de la protección de sus datos, va a dejar de
de ser una herramienta útil y lo necesitamos. O sea que en realidad el desafío para Latinoamérica es que podamos tomar las normas IPA de Estados Unidos, que algunos países, bueno, Argentina tiene una ley de protección de datos personales que hacia donde apunta fundamentalmente esta IPA, digamos, y todas las características que tiene que utilizar cualquier herramienta que utilice datos personales de los pacientes, que cada vez más vamos a necesitar. De igual manera, digamos, el desafío es que nosotros hagamos lo que en otros lugares del mundo no pasa. Digamos, si uno mira lo que sucede o lo que sucedió con el affair, que podríamos llamarlo, de cloud en Estados Unidos, con el Departamento de Estado o con el Departamento de Guerra, no sé bien cuál de las dos estamentos que cloud se opone a la utilización de la inteligencia artificial para la utilización de armas automáticas, digamos, para la utilización de que la inteligencia pueda disparar sin que ante un prompt, digamos. Si eso sucede, bueno, en ese ámbito que es sumamente peligroso, nosotros en el ámbito de la salud tenemos que ser muy cuidadosos y somos los que tenemos que cuidar esta herramienta porque es fundamental, porque nos puede permitir disminuir la brecha, porque puede hacer que, digamos, que gente que tiene menos recursos pueda acceder a una mejor medicina. La telemedicina asociada a la inteligencia artificial puede dar unas herramientas fantásticas en países como los nuestros, donde las poblaciones rurales por ahí tienen menos chance de supervivencia que las poblaciones citadinas, digamos, y que tienen mejores recursos. Entonces el pobre que vive en el campo se muere más rápido y se muere como si viviera en el siglo pasado o en el anterior. En cambio, el urbano que vive y tiene dinero, no. Entonces esa brecha la podemos resolver con telemedicina e inteligencia artificial, pero el desafío es la ética, fundamentalmente, el resguardo de los datos personales, de dónde aprende y a su vez que esté explicitado de dónde aprende la inteligencia artificial y digamos, cuáles son sus datos, cómo se utiliza esto, la transparencia. O sea, ética y transparencia son las cuestiones, creo que fundamentales, el desafío fundamental que tiene la inteligencia artificial para el desarrollo y fundamentalmente en nuestra región, ¿no? Yo creo que un poco tú planteabas para mí el que es el más importante, que es específicamente cuáles son nuestras herramientas actuales para evaluar la validación de lo que se genera a través de herramientas de inteligencia artificial en su conjunto, entendiendo las particularidades que pueden requerir las validaciones específicas de cuál de los productos de la inteligencia artificial estamos hablando, pero en general yo creo que la validación, que va un poco conectado con la transparencia, cosas tan sencillas como por ejemplo la posibilidad de que el código sea público, de que haya posibilidad de hacer una segunda validación de las mismas bases de datos, de entender nuevamente dentro de esta estrategia de alfabetización, entender qué se requiere, no sé, en un modelo, por ejemplo, predictivo, de tener claro cuál es la cohorte de entrenamiento, cuál es la cohorte de validación, conceptos, digamos, grandes de este tipo que me parecen muy importantes. Y yo, en general, tengo no sé si es un riesgo o es un sesgo, puede ser un sesgo, y es hasta dónde podremos llegar con la implementación, específicamente en términos de los usos potenciales de inteligencia artificial para la toma de decisiones clínicas terapéuticas. Específicamente. ¿Por qué? Porque pues hemos visto que en el pasado ha habido ejercicios que no han, digamos, sido del todo exitosos. Hace mucho tiempo ya, pues lo recordaremos, por ejemplo, el caso de Watson en su momento con bevacizumab y otros casos de este tipo, entendiendo que hemos mejorado muchísimo, porque al final pudieran existir ciertos factores no necesariamente entrenables y subjetivos de lo que nosotros hacemos como oncólogos clínicos, que terminan impactando en la toma de decisiones de un paciente. Entonces yo tengo, digamos, cierta reserva y tal vez es cierto sesgo hasta dónde pueden llegar la capacidad de la inteligencia artificial, específicamente en la toma de decisiones clínicas terapéuticas. Tal vez veo un reto de implementación en ese punto, de cómo vamos a hacer la vigilancia, cómo vamos a validar esos modelos. Necesitamos diseñar fases 3 de toma de decisiones versus... Claro. Como veníamos haciendo con una droga. Como veníamos haciendo con una droga. Justamente hoy se hablaba de regulaciones.
de modelos y tecnología que cambia de semana a semana, ¿no? Todos ustedes son representantes, están dentro de los boards de las sociedades científicas de cada uno de sus países súper importantes en Latinoamérica como México, Argentina, Colombia. ¿Qué rol creen ustedes tienen las sociedades médicas en la implementación, en el desarrollo y en la regulación y el control y validación de estas herramientas? Yo creo que las sociedades médicas en general tienen un rol muy importante porque finalmente son las organizaciones que pueden impulsar las regulaciones, o sea, la normativa, las directrices de cómo vamos a trabajar en estas nuevas tecnologías. Algo que comentabas, ¿no? Hay que pedirle lo mismo a la inteligencia artificial que lo que le pedimos a una nueva droga, o sea, un fase 3, un ensayo clínico, evaluación prospectiva. La mayoría de los estudios en inteligencia artificial son transversales, ¿no? Que está muy bien el diseño y todo, pero finalmente si lo vamos a llevar a un paciente o a tratar a una persona o a una población, pues debemos ser un poquito más exigente con el diseño que hacemos. Yo creo que el rol de las sociedades científicas es fundamental. Somos los que representamos a todo el colectivo de los profesionales del área, que sin duda no somos los únicos, pero digamos, creo que es una mesa importante donde tienen que estar sentados los pacientes, que son los usuarios, nosotros, que también somos usuarios, pero vamos a llevar adelante, vamos a utilizar estas herramientas, y los gobiernos, digamos. Creo que son fundamentales para que entre todos nos pongamos de acuerdo en esto, pero el rol nuestro es muy importante, por eso es importante entender, y esto que hablábamos antes de ética y transparencia de la herramienta y cómo vamos a utilizar estos métodos, digamos, estos modelos predictivos. Entonces, tener el dato de cómo es, el oncólogo tiene que saber cómo se validó la herramienta, confiar en ella, saber cuál es la dificultad y después poder explicarle a los gobiernos y explicarle a los pacientes que esto es utilizable, digamos, y que es confiable. Yo creo que todas estas herramientas nos van a dar muchas más chances, nos va a hacer mucho mejores, o sea, vamos a poder dedicarle más tiempo a nuestros pacientes a escucharlos porque la herramienta de la inteligencia artificial nos va a ayudar a tomar una decisión adecuada, como decía, a esta paciente decido no tratarla y a esta sí decido tratarla, pero con la seguridad de una herramienta que validó y tener estos datos. Bueno, hay que explicarle a los gobiernos, hay que explicarle a los pacientes y ahí somos nosotros los que vamos a tener que hacer esa tarea educativa de llevar la información. Por eso tenemos que estar formados en esto, digamos. Es fundamental, tenemos que empezar a formarnos adecuadamente para poder llevar adelante y liderar este cambio en Latinoamérica, porque los gobiernos probablemente no sepan qué hacer con esto y no tengan expertos para poder hacerlo. Y los pacientes van a confiar en nosotros en la medida en que cubramos sus expectativas y que no salgan notas en los diarios como diciendo, el otro día creo que escuché una que un paciente decidió tomar todas las decisiones a través de un chat del chat GPT o de cualquiera y se terminó muriendo por una mala toma de decisiones, digamos, sin grandes detalles, porque en definitiva no fuimos a ver cuáles fueron los detalles. Lo que importaba era el título del diario o de la red social que decía, ojo, que esto puede ser una catástrofe. Entonces ahí tenemos un rol fundamental los médicos explicándole a la gente que vamos a utilizar estas herramientas que nos va a hacer mejores, porque nosotros nos equivocamos también y con esto probablemente nos equivoquemos menos, que lo vamos a hacer éticamente y transparentemente y a los gobiernos de la misma manera y que ellos tienen que buscar la manera, entre todos, buscar la manera de que tengamos mecanismos de control, porque tampoco nos vamos a dirigir en el Mesías que viene a contarle a la gente y a los gobiernos qué van a hacer, sino que en esa mesa tenemos un rol de liderazgo, tenemos que llevarlo adelante, tenemos que ser consecuentes con esto y buscar mecanismos también que los gobiernos puedan utilizar y que el paciente pueda utilizar para validar y para controlar a la inteligencia artificial, ¿no? William. Como lo ha hecho, digamos, con todo, o sea, la inteligencia artificial en definitiva es una herramienta de tecnología, como decíamos antes. Cuando el paciente valida que va a tomar un medicamento es porque está confiando en que nosotros le estamos diciendo que esto es así y lo toma. El paciente que no confía en el medicamento no lo toma. Claro. Yo agregaría, o más que agregar, nuevamente insistiría en la importancia de la alfabetización. Okay. Y yo creo que las asociaciones y las sociedades científicas tienen un papel importantísimo acá. ¿Por qué? Porque en este momento, justo en este boom de
digamos, de inteligencia artificial, herramientas digitales, etcétera, 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 también estamos sintiendo y está apareciendo una tensión muy importante en lo que llamaríamos la educación convencional. Entonces ahora tú tienes 3 millones de microcertificaciones de fin de semana en donde te volviste un experto, ¿cierto? Y sacaste un título en cualquier universidad de Australia o no sé, y lo cuelgas en tu consultorio y eres un especialista en inteligencia artificial. Sí. Entonces yo creo que las asociaciones tienen un papel muy importante en entender qué se necesita de alfabetización y así no lo haga directamente, propender porque haya una alfabetización de calidad alrededor de esto. Me parece importantísimo eso. Lo segundo, más que un promotor de regulación, yo creo que las asociaciones sí pueden hacer o pueden convertirse en generadores de mesas de discusión. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a adoptar? ¿Cómo lo vamos a regular? ¿Cierto? ¿Qué espacio le vamos a dar a los pacientes en estas discusiones? Y yo creo que esto es una cosa que las asociaciones cada vez tienen que hacer más crecientemente. No solo en el área de medicina y de innovación. Nosotros en la asociación, por ejemplo, estamos total y absolutamente convencidos que tenemos que ser promotores de discusiones en el contexto de salud pública. Entonces, las asociaciones tienen que salir de su rol de simplemente ser productores de educación médica continuada. Un poco lo estamos viendo acá, ¿no? De lo que está pasando con totalmente. Entonces me parece importantísimo eso. Y en ese orden de ideas, pues esto es solamente una mesa más de la pata, decimos en Colombia, ¿cierto? Esto. Y por último, creo que también pudiera ser al menos un generador de oportunidades, ¿sí? Para la generación de ejercicios locales. Y en ese orden de ideas yo creo que en Latinoamérica, creo que todos lo vivimos, lo difícil que es buscar recursos para investigación. Y yo creo que las asociaciones deben ser promotores de recursos y dentro de su scope de la generación de recursos y la búsqueda de recursos para que las personas puedan hacer investigación, así como a lo mejor proponemos un grant para un estudio descriptivo o para una base de datos o esto, pues deberíamos empezar también a promover que haya recursos para intentar hacer pequeñas iniciativas para que nuevamente, yo lo mencioné, yo creo que esto puede ser una herramienta que nos permita cerrar la brecha de producción científica frente a países desarrollados, pero necesitamos ponerle recursos a esto. Tomo esto de las oportunidades y el desarrollo local y les pregunto, ¿conocen alguna estrategia innovadora relacionada con estas nuevas tecnologías en sus países que esté funcionando o esté en desarrollo? En México las que yo conozco principalmente están relacionadas con la interpretación de imágenes. O sea, están muy con radiología, patología digital, es algo que nos toca muy de cerca a nosotros y es como lo que se está haciendo. También hay algunas innovaciones ahí en educación médica, en telemedicina, por ejemplo, también, pero me parece o mi percepción es que es como algo muy aislado. O sea, son proyectos que están aislados, o sea, cada uno es como una islita realmente. No estamos muy... no tenemos como el entendimiento de qué es lo que está haciendo un grupo y qué es lo que está haciendo el otro. Y me parece también que hay poca escalabilidad. O sea, son proyectos que quedan como para un pequeño universo que es un hospital o una universidad, pero realmente el potencial es mucho, mucho mayor. Sin duda, creo que el fenómeno es parecido a lo que sucede en Argentina, dedicado a la cuestión de imágenes y de patología digital, fundamentalmente, y que eso es cierto que queda como en un espacio chiquito, ¿no? Que no se termina de generalizar. Creo que deberíamos propiciar que, digamos, que esto, como una mancha de aceite, crezca más, digamos, básicamente, porque creo que nos falta, digamos, si no hay... Hoy también la inteligencia artificial está muy ligada al tema de un poco de marketing también, ¿no? Yo tengo la inteligencia artificial Juanita que me ayuda a que mis mamografías son las mejores de todas. Y entonces venía a hacerte la mamografía aquí porque vas a tener esa ventaja. Creo que está en ese punto hoy y creo que esto tiene que ser para mucho más que eso nada más, ¿sí? De igual manera vivimos el capitalismo y probablemente... como esto viene desordenado y viene como todo estallido en forma masiva, va a haber múltiples inteligencias artificiales creadas para que ayuden al radiólogo a leer la mamografía y se llame Juanita, Josecita, Juan, va a haber varias y cada una va a tener
el hospital vendiéndote eso, digamos. Y creo que eso pasa hoy en Latinoamérica. Lo mismo pasa con la posibilidad de alguna herramienta de patología digital, lo mismo vendiendo eso y queriendo posicionarse de alguna manera, pero bueno, es parte de las reglas de juego del capitalismo, digamos. Me parece que va a ser así, el mecanismo de crecimiento va por ese lado, de esa forma. Si yo tuviera que pensar en cómo es, o lo que uno desea es que, digamos, todavía, a ver, creo que tiene una potencialidad tan grande que uno quisiera que tuviéramos a todos los expertos sentados y bueno, yo quisiera que hiciéramos esto en mi hospital o en mi centro y que hiciéramos aquello y demás. Bueno, creo que va a surgir de esta forma, como de manera así, como los hongos después de la lluvia, van a salir algunos y después de cuando salga el sol van a morir otros tantos. Creo que va a ser el mecanismo en que va a crecer la inteligencia artificial. Y bueno, en eso tendremos que ir eligiendo cuál sí, cuál no, hasta que los países tengan regulaciones y además van a surgir en función de la demanda económica. Entonces, seguro, donde aparece algo útil y continúa, o sea, el hongo crece mientras haya lluvia. Cuando sale el sol y lo quema, se muere, digamos. Entonces, si hay financiamiento para proyectos, va a surgir esto como una posibilidad de crecimiento. Si no hay financiamiento, que esto es lo que más me preocupa a mí, con las nuevas tecnologías, que nos pase lo mismo que nos pasa con las máquinas de los laboratorios y la imposibilidad de poder hacer cosas. ¿Por qué? Porque no tenemos el dinero para poner. Encima de esto es más intangible, porque la máquina del laboratorio vale muchos millones o miles de dólares, pero un aparato que lo ponemos ahí. Esto viene alguien y te dice, no, vale tantos miles de dólares, todo lo que se va a hacer detrás de cámaras, digamos, y que te va a permitir que puedas tener esta herramienta funcionando de esta manera. Y la gente mira diciendo, la verdad que no sé cómo, si hoy es así. Entonces va a pasar, y esto está pasando en la Argentina, digamos, tenemos algunas instituciones líderes que ya aplican esto de la inteligencia artificial y la venden como parte del marketing en mamografía, en imágenes, en esto, en patología digital, y hasta ahí. Con lo cual hay una oportunidad inmensa para hacer un montón de cosas. En áreas donde, digamos, previamente lo comentabas, el tema de la selección de los pacientes para qué tratar, qué pacientes incluir en un ensayo clínico, qué pacientes no, cómo lograr que la gente se entere que tiene un ensayo clínico cerca de su casa, cómo buscar mecanismos para que podamos acceder. Pero bueno, creo que como todo el capitalismo es desordenado, y donde está el dinero van a ir apareciendo las cosas y ahí iremos viendo cómo se va acomodando. No creo en algo que vaya a ser ordenado, digamos. Yo creo que en esta parte tú eres el experto, el que conoce un poco más el ecosistema digital de Latinoamérica y de nuestros países. Estoy seguro que estás enterado de todo, además. Dicho eso, yo creo que hay que un poco, o me parece a mí me gustaría pensarlo como en dos escenarios. Uno es el escenario de las herramientas que yo las veo más como herramientas de automatización. Okay. Yo creo que esas herramientas hoy en día casi que son una realidad. El apoyo para lectura de mamografías. Creo que específicamente las dos áreas por defecto que siempre pensamos cuando pensamos en estas herramientas, pues estamos hablando de patología y radiología. Un poco yo siempre lo he dicho además porque son respuestas lógicas en el contexto de que son dos necesidades que dependen de actividades sensoriales humanas. Y claramente ahí una máquina tiene la capacidad de hacerlo mejor. ¿Por qué? Porque su capacidad de resolución, por lo que queramos. Entonces, digamos, esas herramientas creo que hoy día son una realidad y más allá de que se hayan desarrollado no en nuestros países, creo que son una realidad casi instantánea en nuestra región o estará en muy poco. Pero otro escenario totalmente diferente es las herramientas cuando entramos a esta parte de predicción, ¿cierto? Ahí yo realmente no conozco en nuestra región, y nuevamente te lo decía en serio, tal vez tú lo conoces mucho más profundamente, yo no conozco en nuestra región proyectos que sean, digamos, exitosos en este sentido, pero debo decir que diciendo que son proyectos que no conozco en nuestra región, proyectos que sean exitosos, tampoco conozco grandes proyectos mundiales que sean exitosos.
Y entonces creo que Todo nuevamente por hacer. la llamada es, la oportunidad sigue ahí. Todo por hacer. Tomo muchas cosas, es bien interesante lo que estamos hablando. Recordaba cómo terminan muchas de las sesiones educacionales, ¿no? De las que estamos acostumbrados. Dice, ok, el lunes, ¿qué vamos a hacer el lunes? En el ¿Qué consultorio. acción vamos a tomar el lunes? Si les pudiera preguntar de todo lo que hablamos, de lo que han visto, de su experiencia, ustedes son referentes en cada uno de esos lugares, una acción que vayamos a tomar el lunes para que todo esto que está pasando, porque veo mucho optimismo en lo que hablamos, de la aplicación de estas nuevas tecnologías, la IA y demás, tenga éxito en sus lugares, en Latinoamérica. Si lo pones así, o sea, cerrando como las sesiones educacionales, yo diría que lo que tenemos que buscar son 4 cosas. El dato, ¿no? La calidad del dato, armar unas buenas bases de datos que sean interoperables, o sea, que yo pueda acceder a las de otra institución y que las tengamos de forma más o menos parecida para que podamos utilizarlas. La educación creo que también es fundamental, ya que si no estamos formados en inteligencia artificial, no la vamos a poder aprovechar. La organización, y aquí entra un poco de, pues, las regulaciones, las normas, ética y todo esto. Y finalmente creo que podría la evaluación de la inteligencia artificial. O sea, sí buscar cómo estamos evaluando, porque podemos tener 50 herramientas de inteligencia artificial para leer mastografías, pero quizá esas 50 realmente solamente el proceso fue válido o solamente fue un buen proceso de diseño y de ejecución en una de ellas o 2 de ellas. Y si no tenemos un poco de formación nosotros, realmente nos van a vender las 50 y lo vamos a creer, ¿no? Lo vamos a comprar y quizá no es así. La verdad que pensar en el lunes, yo creo que la responsabilidad que tenemos, y me pongo en el lugar del presidente de la asociación, digamos, es buscar la manera de tener una task force desde dentro de la asociación que busque un poco aprender más de esto y empezar a generar esta educación digital o alfabetización digital, que es la que hablábamos previamente, porque creo que si no es una ola que vamos a terminar comprando y gastando un montón de dinero. Si uno se sienta como el empresario, va a tomar la decisión, ¿qué hago en la clínica? ¿Qué debo hacer hoy en mi clínica? Y yo tengo la oferta todos los días de una inteligencia artificial que mejore la calidad de los coordinadores de ensayos clínicos, por ejemplo. Que haga una API que me lo maneje al coordinador. Y hace 4 meses hicimos todo un sistema de gestión nuevo que no es basado en inteligencia artificial, pero que les daba todo un montón de herramientas. Y mañana va a volver a cambiar, porque esto va a ser así. Entonces, a ver, lo que creo que hay que hacer es parar la pelota, como decimos en Argentina, parar la pelota, porque si no vamos a gastar un montón de dinero en financiar el proceso de aprendizaje que va a tener que tener la inteligencia artificial. Creo que tenemos que buscar la manera de tener de algún grupo de expertos entre los cuales podamos tener esta cosa de brainstorming y pensar cómo va a ser para ver cómo hacemos para gastar nuestros pocos recursos y no engancharnos en cada una de las cosas que pase. Porque si no, compramos las 50 inteligencias artificiales que salen para la mamografía y también voy a comprar las 50 inteligencias artificiales que me venden para que el coordinador de estudio no se olvide de hacer el electro que le tocaba en el ensayo clínico de fase temprana y que no se olvide ningún detalle del horario ni de nada, pero que lo haga la inteligencia artificial para que lo mueva hacia el coordinador y no se olvide, y que no nos olvidemos absolutamente ningún detalle para que esté en la historia clínica. Y eso va a estar reemplazado por otra cosa que va a ser mucho más sencilla dentro de 3 meses y así sucesivamente, ¿no? Entonces me parece que es parar la pelota, buscar la manera de buscar los actores y mirarlo un poquito sin estar metido tanto en la ola, porque nos va a llevar puesto. Y a mí lo que más me preocupa en un país como el nuestro, que es cada día más pobre, como pasa con la Argentina, que no nos alcancen los recursos y gastemos demasiados recursos en algo que hoy sirve y dentro de 3 meses no sirva para nada. Yo creo que los compañeros lo han dicho todo. A mí me gustaría empezar por la educación, por la alfabetización digital, sin duda alguna. Y yo pondría 2 adicionales ahí. Una, empezar a tener las discusiones de cómo adoptamos e implementamos. Bien. Discusiones y puentes, tender puentes. Y la segunda, que me gustó lo que decías del costo de la adopción de esto, que pudiera ser una buena estrategia, por ejemplo, pensar en hacer estrategias regionales de adquisición de tecnología de este tipo para implementación regional.
al final cuando uno hace una escalada desde el punto de vista del potencial número de usuarios de X o Y producto, a lo mejor tú puedes tener unos costos que nos permitan utilizar ciertas herramientas que ya estén disponibles y que nos puedan mejorar un poco la práctica. Entonces, nuevamente, educación, discusión alrededor de implementación, adopción, y tercero, evaluar redes que nos permitan, por ejemplo, hacer modelos económicos que nos permitan adoptar cosas que ya estén hoy en día y que nos permitan crecer rápidamente para nuevamente cerrar la brecha con los países desarrollados. Increíble. Esta es la última pregunta para cerrar con esto. ¿A quién de ustedes no le han preguntado cómo se ven de acá a 10 años? Creo que ese tiempo cambió absolutamente y hoy tenemos que hablar de un periodo de tiempo más corto. ¿Cómo ven la oncología de acá? Estamos en el 2026 al 2030, en 4 años. A mí me gustaría, no sé cómo se va a ver, pero a mí me gustaría que hubiera más colaboración entre instituciones de países tan grandes como son Argentina, Colombia, México. A veces incluso dentro de nuestros propios países estamos muy, muy desconectados. Me gustaría ver más colaboración. Y sí me gustaría ver más medicina de precisión, que quizá no medicina de precisión, medicina personalizada, ¿no? Medicina de precisión a veces pensamos que es la droga nueva con el biomarcador muy elegante, pero quizá personalizada quiere decir poner por delante las necesidades de nuestros pacientes, o sea, aterrizar qué es lo más importante de acuerdo a sus propias expectativas y objetivos, que pueden ser totalmente distintos a los que tienen los pacientes en otras regiones del mundo. Como me veo dentro de 4 o 5 años, en realidad deberíamos decidir, deberíamos plantearnos cómo quisiera que fuera eso dentro de 4 o 5 años y cómo espero que no sea. Bien. Bueno, ¿Cómo espero que sea? ¿Cómo espero que sea? Yo creo que con un desarrollo de la tecnología que nos haga que tengamos la posibilidad de poder estar más dedicados a los pacientes y al tiempo de producción científica sin tanto de poner el cuerpo cotidianamente. Esto es que la tecnología nos ayude. Hoy yo digo las cosas más sencillas, o sea, que el paciente pueda reportar todas las toxicidades que tiene durante un tratamiento, puedan manejarse a través de inteligencia artificial con algo muy sencillo como un chatbot, que pueda discernir y pueda acomodar esa cuestión. Con herramientas dentro de la atención diaria, sencillas, como por ejemplo las inteligencias que permiten que uno pueda estar hablando con el paciente y no tenga que estar escribiendo todo el tiempo la historia clínica. Me veo hablando con el paciente, dedicándole un poco más de tiempo al paciente, escuchándolo, interactuando con el residente y enseñándole al residente, y que una máquina escuche esto y ponga eso en la historia clínica adecuadamente y que no ponga cualquier cosa. Y por otro lado, que alguien me ayude a poder todo el impacto de lo que es el manejo de la toxicidad, tanto del tratamiento convencional como de mis pacientes dentro de ensayos clínicos, que me permita que yo pueda decir, si este es el paciente que tengo que tomar la decisión de que lo tengo que ver. Y por otro lado, lo que también previamente comentaban, decir, bueno, ¿cómo tomo la decisión en la práctica habitual de tratar y no tratar a un paciente sin tanto conflicto? Como decir esto, voy a tratar a 8 de cada 10 sin sentido, porque estoy pensando que así como la quimioterapia en su momento aportó 4%, este otro aporta 4% de valor absoluto. Bueno, ¿cómo hago que ese 4% yo lo encuentre? Entonces, creo que me veo en una medicina mucho más cómoda dentro de 4 o 5 años, con mucha tecnología, rodeado de mucha tecnología, haciendo menos esfuerzo con el cuerpo, digamos, con las manos, con el estar todo el tiempo en algunas cuestiones que quizás puedan resolverse de otra forma. El temor que tengo es que en realidad la ola nos pase por arriba y que no logremos nada de todo esto, que me parece fantástico que sería, ¿no? Que me sentara en el consultorio, que hablara, que la máquina escribiera sola, que me llamaran por teléfono, solamente me entrara la llamada telefónica o el mensaje del paciente que realmente se necesita, y que cuando tome la decisión de algún paciente decirle, mire, lo vamos a tratar porque realmente usted está dentro de ese 4% que se va a beneficiar. Así me veo dentro de 5 años. Y el temor que tengo es que quizás tengamos la mitad de todas esas cosas o nada. Es una pregunta retadora. Digamos, la respuesta
un poco optimista mía es que existe una alta probabilidad, creo yo, que si los países latinoamericanos no trabajamos, no hacemos red, no invertimos, en 4 años vamos a estar 4 años más adelante, pero en la misma situación. No sé si me hace, si me hace lógica. O sea, claramente con innovaciones, con nuevos tratamientos, ¿cierto? Pero en general haciendo lo mismo que hacemos hoy. Espero que no sea así. ¿Cómo me gustaría que estuviéramos? Primero, que tengamos un apoyo, como lo mencionabas, de todas estas herramientas que nos pueden hacer la vida, la práctica más fáciles. Lo que yo llamo, nuevamente, herramientas de automatización. Me parece que es como la mejor forma de definirlos, que nos ayudan, que nos hacen la vida un poco más fácil desde el punto de vista de la práctica. ¿Qué me gustaría que sucediera? Que hayamos logrado un nivel de alfabetización, que al menos hayamos iniciado un proceso de alfabetización que nos esté permitiendo empezar unos primeros proyectos robustos en generar herramientas de tipo, nuevamente, y insisto en eso porque es algo que me gusta mucho, modelos predictivos, etcétera, etcétera. Y por último, ¿qué me gustaría también? Y creo que ahí sí hay una puertica de esperanza, hay un par de iniciativas súper interesantes de integración regional. Yo creo que si nos integramos como región, somos más fuertes. Entonces, ¿cómo me gustaría ver a Latinoamérica como una región mucho más integrada? En donde, entendiendo las particularidades de nuestros países, soltemos un poquito la individualidad del país y pensemos en trabajar en una integración regional que nos facilite todas estas cosas de las que estamos hablando. Plataformas comunes de educación, plataformas comunes de generación de data, plataformas comunes de validación del dato, que al final nos van a permitir que de aquí a 8 o 10 años, tal vez, ya estoy hablando como viejito, yo no lo voy a disfrutar, ¿cierto? Pero a lo mejor los oncólogos que vienen detrás mío van a poder disfrutar de esto, de poder pararse en una plenaria de ASCO a hablar de una herramienta predictiva generada de Latinoamérica. Entonces, tal vez ahí me gustaría ver la oncología. Yo creo que sí, yo creo que va a pasar. Súper interesante todo lo que vamos a hablar. Muy estimulante también. Les quiero agradecer. Estamos en los suburbios de Chicago. Estamos en ASCO 2026. Si se han venido hasta acá, Rubén, William, Andrea. Estoy muy feliz de conversar. Yo creo que esto da para un montón y hemos hablado de todo. Creo que el futuro no está escrito, el futuro se construye y hemos escuchado a gente que es protagonista y constructora del futuro. Mi nombre es Federico Losco, agradecemos a Marco Kerr por patrocinar este espacio y permitirnos estar acá y seguramente nos vemos charlando en otro momento en alguna parte de Latinoamérica también. Gracias. Gracias a vos. Gracias a ti por la invitación. Por la invitación, sí. Bueno.